Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero compartir contigo algunas reflexiones filosóficas sobre el ser y el no ser. Recuerda que este programa, además de hablar de algunas cuestiones de etimología, de historia, de ciencia, de cultura, de literatura, también hablamos de aspectos filosóficos. A veces las personas piensan que la filosofía es como algo muy alto y que, bueno, entonces no puede uno tratar de temas filosóficos en la cotidianidad, cuando no es así. Desgraciadamente, a veces se sube tanto que, bueno, queda fuera del grueso de la población. Pero los temas filosóficos, si te fijas, están cotidianos o son cotidianos, al menos en un sentido ontológico, en la vida cotidiana. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, es una cuestión ontológica. O por qué debo portarme bien, es una cuestión ética. O cómo construyo mi conocimiento cuando voy a la escuela, a la universidad, es una cuestión epistemológica. ¿Cómo puedo leer tal o cual material, entre líneas, etcétera? Es una cuestión hermenéutica, etcétera. Es decir, la filosofía está al día, digamos, pero a veces no nos damos cuenta de ello. Y en ese sentido, fíjate que llamo tu atención sobre una expresión que usamos cuando nos referimos a nosotros como personas. Yo veo a alguien y digo, mira, es un ser humano, ser humano. O ¿yo quién soy? No, yo soy un ser humano, merezco respeto, merezco esto, merezco lo otro. Soy un ser humano. Quítale la palabra ser y podríamos decir, es un humano, soy un humano. Y sin embargo, cuando nosotros nos referimos a la humanidad, aumentamos el término ser. No hacemos lo mismo cuando hablamos de un animal, un ser perro, un ser jirafa, un ser murciélago. No hacemos eso. Ni en las plantas o en los árboles, un ser pino, un ser oyamel, un ser enebro. No, solamente en el humano. ¿Por qué? Bueno, porque el ser implica la sustancia de lo que somos. No basta solamente con decir, por ejemplo, que somos humanos. La palabra humano viene de humus, ano, H-U-M, y de ahí viene esta palabra, viene de humus, que es tierra. Es decir, somos producto de la tierra. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Chon, ¿te acuerdas que eso nos enseñaban desde secundaria? Chon, C-H-O-N, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy bien, somos humus, somos tierra, pero esta humanidad no solamente es biológica, tiene una sustancia. Ahora, ¿qué es eso de ser en relación con sustancia? Bueno, la sustancia es aquello que determina al sujeto y que sin ella no existe el sujeto. No es tal. Ejemplo, los seres humanos no nos hace ser humanos el hecho de que tengamos orejas, o boca, o cabello, o corazón, o estómago, porque eso también tienen los animales. No nos hace ser humanos el hecho de que nazcamos, nacimos todos, crecemos, nos reproducimos, morimos, también lo hacen los animales. Soñamos, los animales se sabe que también sueñan. Nos enfermamos, también los animales se enferman. Bueno, nos avejentamos, también los animales envejecen. Bueno, aunque en este caso se hace no envejecimiento en el sentido humano, pero sí en el sentido de que son más grandes hasta que mueren. Entonces, ¿qué hace al ser humano ser ser humano? La razón. Fíjate que incluso nos definimos así, Homo sapiens, o incluso Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa, o el ser humano que piensa, o sapiens sapiens, el ser humano que piensa, que está pensando. Hay personas que te dicen, no, bueno, pero es que la sensación y lo que siento y mi subjetividad, sí, pero todo eso está mediado por la razón. Si yo siento algo, lo expreso a través de mi razón.
Si yo incluso en el arte, etcétera, utilizo la razón para poder poner límites, intencionalidades, significado, simbolismo, la razón es lo que nos hace ser seres humanos. Entonces, en ese sentido, cuando alguien dice soy un ser humano, lo que está diciendo en este ser es que tiene una sustancia de humanidad diferente a cualquier otro que también pueda provenir de la tierra, como los animales, biológicamente hablando. Por eso somos ser humano. Ahora, fíjate que este ser humano nos lleva incluso a que nosotros podamos hacer algo que, al menos hasta lo que se sabe, un animal no lo puede hacer. ¿Qué cosa? El ensimismamiento. En sí mismo. En sí mismo. Ensimismamiento. Fíjate que son varias palabras, las unimos y formamos una sola. Ensimismamiento. Estoy ensimismado. Pienso en mí mismo. Y de ahí vienen otros términos como introspección. Voy a pensar en mi propio pensamiento. ¿Por qué creo esto o no creo aquello? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué rechacé aquello? Una abstracción. Algunos llaman a esto incluso un examen de conciencia, que en otro tema, en otra ocasión hablaremos de la conciencia. Pero ahorita solamente quiero llamar tu atención respecto de que el ensimismamiento es no llevar el pensamiento hacia afuera, sino hacia dentro. Y entonces nos damos cuenta de que somos en tanto nos damos cuenta de que estamos siendo. Porque también del otro modo podríamos ser alguien que no se da cuenta, pero aún así seguiría siendo. Pero entramos en un problema. Fíjate que nosotros, los seres humanos, no podemos dejar de pensar. Es parte de nuestra naturaleza. Cuando criticamos, cuando me gusta, cuando no me gusta, cuando prefiero algo, cuando no lo prefiero, utilizo el pensamiento. El ser humano, dicho de una manera coloquial, está condenado a pensar. Es parte de su naturaleza, de su sustancia. Entonces, el ser humano nos lleva a que existimos para afuera, es decir, nos damos cuenta de lo que hay acá y acá alrededor, pero también hacia adentro. Y aquí uso una palabra que te dije hace un momento y que la usamos tanto que a veces no nos damos cuenta de qué estamos diciendo con ello. Y no es porque no lo sepamos, sino porque, bueno, al final de cuentas desconocemos el significado del término. De ahí la importancia de, qué bueno que hables inglés, francés, ruso o árabe. Qué bueno, pero qué importante, cuán importante es que estudiemos nuestra propia lengua desde sus orígenes. El latín, el griego y las influencias que hemos tenido de otros idiomas. Bueno, volviendo al punto, entonces, ¿cuál es este término al que llamo la atención y que quiero que pongamos mucha atención en él? Es existir. Yo existo, tú existes, la humanidad existe. ¿Y qué es eso de existir? Este término, de hecho, lo hemos llevado a los objetos, a las cosas, pero en un estricto sentido del término existen los humanos. En un estricto sentido del término, subrayo. ¿Por qué? Porque ex es fuera de. Sistir viene de sistere en latín, que significa parado, estar parado. Entonces, cuando alguien dice existir, es estar parado fuera. Es lo que estamos diciendo en latín, estar parado fuera. ¿Y qué significa eso? Lo traducimos como resistir. Existir es resistir. ¿Por qué? Porque la existencia o el existir me lleva no solamente a vivir como un animal, preocupado, fíjate, solamente por comer, por dormir, por llevar alimento a sus crías, a sus hijos,
tener un refugio para guarecerse de la tempestad, del frío, del fuego, de la lluvia, de lo que tú quieras. Los seres humanos no. Los seres humanos nos preguntamos cosas como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y en ese sentido resistimos, o sea, estamos parados fuera de nosotros como diciendo, no me basta la pura biología. Por eso hacemos arte, cultura, ciencia, tecnología. No vivimos como los animales en la naturaleza, no. Claro que buscamos estar de acuerdo con la naturaleza, pero desde una manera cultural, científica, tecnológica, etc. ¿No? Incluso las personas que dicen, bueno, es que hay que regresar a la naturaleza, a la madre tierra, sí, pero no se van a vivir al cerro, no se despojan de la ropa para vivir desnudos y que vivan como un animalito allá en el monte. Quieren vivir, sí, de acuerdo a la naturaleza, pero viviendo a partir de lo que les da la ciudad, el comercio, las leyes, las instituciones, la cultura, la ciencia, la medicina, la tecnología. Siempre necesitamos de esto, porque eso es lo que somos. Ahora, esta idea de ser nos lleva entonces a concluir que nosotros somos ser humano. Bueno, pues hay un filósofo del siglo IV antes de Cristo, se llamaba Aristóteles, escribió un libro que se llama Metafísica. Bueno, él no le puso ese título. Él escribió un libro sobre la física. Physis en griego significa naturaleza o materia, physis. Entonces, física es lo relativo, lo relacionado con la materia, con la naturaleza. Bueno, y escribió unos libros, una serie de libritos, 14 en total, que hoy los empastamos en un solo libro y le llamamos a ese tomo un libro, Metafísica. Bueno, pero quien le puso este nombre fue su compilador, que se llamaba Andrónico de Rodas, y él le pone metafísica. Meta es más allá o después de tal manera que es después de la naturaleza, después de lo físico, después de la materia o más allá de la materia. Es lo que quiere decir la palabra metafísica. Y que no tiene nada que ver con estas cuestiones que hoy en Internet desgraciadamente pululan respecto de ver la metafísica como cosas esotéricas, así de, bueno, nada que ver con ese tipo de cosas. La metafísica es una materia de la filosofía que estudiamos los filósofos y que, repito, tiene que ver con el ser y el no ser. Bueno, te decía entonces, Aristóteles escribe este libro y en las primeras líneas dice, todo ser humano tiende a conocer por naturaleza. Palabras más, palabras menos. Es decir, que el ser humano está inclinado a conocer por naturaleza. No es una cuestión de curiosidad nada más momentánea, de un ratito o de unos cuantos. Todos los seres humanos, todos, estamos imbuidos a conocer. Nos preocupa y ocupa el conocimiento. Bueno, pues entonces él habla de que el ser, en este libro, dice que el ser es y el no ser no es. Parecería un razonamiento de perogrullo. Perogrullo o perogrullada significa cuando es obvio, muy obvio, digamos. Para darme a entender, obvio, fíjate que es O-B y luego con V y O. O-B y luego bio con V. O sea, se juntan la B y la V. ¿Por qué? Porque la palabra ob es una sola palabra, significa, en este caso, a la. A la está en latín, viene del griego. Y bio viene de vista. Entonces, cuando tú dices obvio, lo que estás diciendo en latín es lo que está a la vista. O sea, es obvio, está a la vista, ya todos lo vemos, o sea, es obvio, es una obviedad. Bueno, a ese razonamiento de obviedad se le llama perogrullo. Muy bien, te decía entonces, si el ser es, el no ser no es. Parecería un razonamiento de perogrullo, una obviedad, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando nacemos tenemos una estatura,
un peso, una talla, unos pensamientos, y conforme vamos creciendo tenemos otro peso, otra talla, otros conocimientos, y así sucesivamente hasta que nos hacemos viejitos y morimos. Bien, ¿seguimos siendo el mismo? Sí, somos la misma persona y al mismo tiempo hemos cambiado. Este es un problema. ¿Cómo puedo asegurar que yo soy el mismo de hace 60 años, o de hace 40, o de hace 10, o de cuando nací? ¿Cómo puedo asegurarlo? Claro que soy yo, pero al mismo tiempo he ido cambiando. Bueno, pues entonces el ser es y el no ser no es. En este sentido, hago un paréntesis, otro filósofo que se llamaba Heráclito, con H al principio, Heráclito, él decía que el ser humano nunca es el mismo de un momento a otro. Somos y luego no somos, y luego somos y luego no somos, y luego somos y luego no somos. ¿Cómo lo explicaba Heráclito? Ponía un ejemplo muy, digamos, fácil de comprender. Decía, si alguien se mete a un río, sale y luego se vuelve a meter, cuando se vuelve a meter ni es la misma persona ni el río es el mismo río, porque han pasado ya instantes, tiempo, momentos, y el hombre ha cambiado, ya no es el mismo. Pero el río también va fluyendo, va corriendo, digamos. Entonces, cuando tú te metes al río, ya no es el mismo río, son otras aguas de ese río. Entonces, ya no es el mismo río, según Heráclito. Bien, esta idea es muy atractiva. De hecho, la toman muchos filósofos y también ha sido utilizada, pues, para algunas investigaciones en las ciencias naturales. Pero bueno, volviendo, incluso en las ciencias sociales y también en las ciencias humanas. Bueno, entonces, eso es lo que dice Heráclito. Fíjate, el ser es y no es, es y no es y no es. Pero Aristóteles supera el problema planteado por Heráclito cuando él habla de algo que él le llama así, acto y potencia. Acto y potencia. Acto es estar siendo. En ese momento estás siendo. Potencia, nosotros lo escribimos así, potencia, en latín se escribe potentia, se pronuncia potencia. Bueno, pues la potencia es lo que yo estoy, o cualquier ser humano, pero también un animal o un vegetal, una fruta, etcétera, un árbol, está en condiciones de llegar a ser. Te pongo un ejemplo. Piensa en una semilla de manzana. Tenemos la semillita. Bien, la semillita está en acto, porque es, fíjate la palabra que digo, es semilla, pero está en potencia de ser un árbol de manzana. Aunque la semilla quisiera ser un árbol de pera, o de aguacate, o de uva, o de durazno, no puede, porque su naturaleza dice, bueno, no es que diga, pero así es, digamos que cuando pasen los años, esta semillita de manzana va a ser un árbol de manzanas. Entonces, está en acto y en potencia al mismo tiempo. Acto lo que es, potencia lo que va a ser. Bueno, cada ser humano, fíjate ahora, nosotros cuando nacimos, en ese momento estábamos en acto. ¿Cuánto teníamos de vida? Unas horas, o un día, una semana, un mes, lo que tú quieras, un año. Bueno, pero estábamos en potencia de tener 2 años, 5 años, 10 años. Y cuando llegamos a los 2, a los 5, a los 10 años, ahora estábamos en potencia de tener a los 18, los 20, los 30. ¿Te fijas? Cada momento en el que estamos en acto, pero al mismo tiempo estamos en potencia de ser. Entonces, aquella idea de ser y no ser de Heráclito, Aristóteles la supera cuando propone, ¿no?, el acto y la potencia. Ahora bien, esta idea entonces nos lleva a comprender que el ser humano y el existir como humano, existere, lo dije hace un momento,
tiene que ver con lo que soy ahorita y lo que puedo llegar a ser. Y para eso, el mismo Aristóteles, en el mismo libro de Metafísica, habla de 4 causas. ¿Cuál es la causa que hizo al ser? No nada más a mí, como ser humano, a nosotros. También pudiera ser una escultura, una mesa, lo que tú quieras, un objeto. ¿Cuáles son las causas? Entonces dice, tenemos una causa que se llama causa material. La causa material es la parte, en el caso de vamos a pensar en una escultura. ¿Cuál es la causa material de una escultura? Pues el mármol, o la riolita, o la piedra con la que fue construida esa escultura, o de madera, hay esculturas de madera. Bueno, esa es la causa material. Luego tenemos otra que se llama causa eficiente. ¿Cuál es la causa eficiente? ¿Quién hizo esa escultura? Y dices, el escultor. Él es la causa. Fíjate, sí, luego lo vamos a pasar al humano muy rápido. Entonces, tenemos la causa eficiente, es quién hizo esa escultura. Tenemos una tercera causa, dice Aristóteles, que es la causa formal. Y ahí entra la parte que me interesa. Fíjate, bueno, y la cuarta también, ahorita vamos a ver por qué. La tercera es la causa formal. La palabra forma equivale a sustancia, pero también a naturaleza y también a identidad. En algún momento también se le llama esencia, lo que somos. ¿Qué somos? Entonces me regreso a la primera idea, seres pensantes. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos hace, digamos, estar siendo? Nuestro propio pensamiento. No solo existimos biológicamente, nuestra biología se da a través de este razonamiento, digamos. O sea, esta biología en la que compartimos en sociedad, con el mundo, etcétera, está mediada por y la naturaleza por la propia racionalidad que nos caracteriza. Bueno, ¿y cuál es la cuarta causa? Y dice Aristóteles, la causa final. ¿Y cuál es la causa final? El propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Te acuerdas que al principio te decía, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Que hasta pintores han hecho algunas obras maestras que tienen que ver con eso. Muy bien, con esta idea. Bueno, pues entonces, ¿para qué estoy aquí? Un animal, no lo sé, pero un animal se preguntará ¿para qué existe? O simplemente busca mantener su vida, ¿no? Alimentarse, cuidarse. Pero un ser humano está satisfecho, ya no tiene hambre, ya comió, o incluso aunque tenga hambre. ¿Y qué hace? Se pregunta, ¿qué propósito tiene mi vida? Por ejemplo, hay gente que pues es muy respetable, pero se levanta a las 10, 11 de la mañana, todo el rato, por ejemplo, como dicen, no hace nada, y luego le dices, oye, vamos a hacer esto, es que no tengo tiempo. Dices, caray, se va a hacer viejo esa persona, o vieja esa persona. Pero bueno, cada quien elige lo que quiere hacer con su tiempo. Pues de eso se trata la causa final. ¿Cuál es el propósito? Entonces, existir es resistir. Esto lo dice, de hecho, un filósofo que es José Ortega y Gasset, mediados del siglo XX en España. Bueno, pues ahora sabes que el ser y el no ser está en relación con la metafísica. Bueno, es totalmente un tema metafísico. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo que medites sobre estas 4 causas. Nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.